Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad y la presencia. Y muchísimas gracias de entrada a Arbo por promover esta conversación en el marco de la feria y la celebración de sus 15 años. Mi nombre es María Mercedes González, soy la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín y me corresponde el día de hoy moderar esta conversación entre tres personas que desde distintas prácticas, desde lo público, desde lo privado, desde distintos lugares del país, han contribuido, como muchas otras personas y como muchos otros actores, a dinamizar la escena artística en estos 15 años, por un lado, también a la circulación de los artistas colombianos y por supuesto también a acercar cada vez más el arte a los públicos. El tema precisamente que nos congrega en esta tarde es ver, obviamente guardadas las proporciones y teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y que conversar sobre todo lo que implica hablar de una escena o de un campo o de un ámbito es un reto grande. El tema que nos congrega hoy es precisamente ver con un poco de perspectiva, de contexto y de distancia qué ha pasado en estos 15 años, que es el rango de tiempo de la conversación, a propósito de la celebración de los 15 años de Arbo. Quiero agradecer y darle la bienvenida entonces a nuestros invitados. Jaime Cerón. Jaime tiene más de 25 años de carrera y de trabajo profesional en el mundo de las artes visuales. Podríamos resumir la gestión y el trabajo de Jaime en cinco frentes: la investigación, la docencia, la curaduría, la crítica y por supuesto la gestión cultural. Para quienes de pronto no conocen muy bien a Jaime, entre 1997 y 2007, es decir, durante 10 años, Jaime fue el gerente de artes plásticas del antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Más adelante, entre 2010 y 2014, fue el coordinador del Grupo de Artes Visuales del Ministerio de Cultura. Luego tuvo un periodo de trabajo como curador de la Fundación para las Artes Misol, y desde el 6 de diciembre del 2016 Jaime es el subdirector del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, es decir que Jaime tiene una experiencia muy extensa y rica, particularmente en el mundo de la gestión pública. Claudia Jaquín. Claudia, bienvenida. Claudia es diseñadora textil, pintora y escultora. En el año 2010 fundó NS Arte, un espacio cultural y educativo dedicado a los proyectos Site Specific aquí en la ciudad de Bogotá. En el año 2016 Claudia fue galardonada con el premio Mont Blanc por su contribución a la gestión cultural en el país, y actualmente es la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, desde donde ha emprendido una serie de cambios en distintos frentes del museo. Y María Isabel Rueda. María Isabel, bienvenida. María Isabel es artista y es fundadora y directora del espacio independiente La Usurpadora, que como ustedes saben está ubicado en Puerto Colombia, en Atlántico, esto junto a Mario Llanos, un espacio fundado en el 2011. María Isabel ha sido también docente en distintas universidades, en la Universidad Nacional, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue también creadora y editora del magazine independiente Tropical Go y curadora externa en ciertos momentos también del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Ha sido co-curadora en distintos espacios de distintas exposiciones, como el Bodegón, Arte Contemporáneo y Vida Social en Bogotá, la Residencia en Bogotá, y María Isabel, junto con Mario Llanos, es una de las curadoras del Salón Nacional de Artistas que se inauguró el sábado pasado, una curaduría que está en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Bueno, entrando en materia,
una escena, un circuito se compone de muy distintos actores, de muy diversas dimensiones, la dimensión de la creación, de la circulación, la formación, la apropiación. Por supuesto sería difícil, como decía anteriormente, poder hablar de cada uno de ellos, pero vamos a aprovechar la experiencia y el camino recorrido por cada uno de los tres invitados para conversar sobre de dónde venimos, es decir, qué pasaba antes del 2004 en la escena artística colombiana, cómo han sido estos últimos 15 años, cuáles han sido esos elementos característicos del panorama de estos 15 años y finalmente cuáles serían los grandes retos y desafíos del futuro próximo. La primera pregunta entonces es una pregunta para Jaime Cerón, es una pregunta un poco extensa, pero Jaime nos hará un resumen muy ejecutivo de antes del 2004, qué pasaba, de dónde veníamos, cómo era esa escena o cómo eran esas escenas del país, qué actores había, cuáles eran las dinámicas. Jaime. Antes del 2004 realmente la escena artística colombiana estaba fuertemente estructurada en torno a las prácticas académicas y a las acciones institucionales. En el 97 se creó el Ministerio de Cultura, que empezó a operar en el 98. En el año 91 se creó la primera convocatoria pública de la Alcaldía de Bogotá para artistas jóvenes. En el año 96 se creó el Premio Luis Caballero. En ese sentido, las muestras que tenían mayor impacto tenían recursos públicos, ya fueran hechas por instituciones como el Ministerio de Cultura o la Alcaldía de Bogotá, o por organizaciones privadas como el Museo de Arte Moderno Bienal, por ejemplo. Creo que en esa década, del 97 al 2007, fue muy importante el papel de las bienales de arte, que generaban discusiones, polémicas, aglutinaban un poco la escena, y también pues, fue muy importante la presencia de salones de arte universitario que daban a conocer toda esa actividad que se producía desde el ámbito académico y que intentaba llevar pues, a término en el ámbito público. Creo que muchas de las obras que hemos identificado como gérmenes del arte contemporáneo fueron tesis de pregrado en algunos programas de formación artística, como sigue ocurriendo actualmente en el mismo ámbito. Y también creo que es muy importante señalar cómo durante esos años previos a la existencia de Arbo, el mercado era muy incipiente, había muy pocas galerías de arte, y esto tuvo algo positivo, y es que los artistas producían sus piezas por la necesidad de producirlas, no necesariamente para exhibirlas en un momento dado o para comercializarlas, y esto generó un importante acervo que luego, digamos, sería como un repositorio para el mercado que se activa con la apertura de Arbo. En ese sentido, si ustedes ven lo que ocurrió con la colección Daros, por ejemplo, que hay tal vez más de 100 obras de arte colombiano que están en la colección, todo esto surgió de ese periodo en el cual se producían piezas que no se comercializaban porque no existía como ese universo. Entonces, claro, cuando Arbo llega en el año 2004, se genera cierta suspicacia desde el ámbito académico y el ámbito crítico, porque no había, digamos, antecedentes de una negociación con el mercado. Básicamente lo que existía era una tensión con las instituciones, una crítica institucional significativa, pero no se sabía lidiar con el mercado artístico, y creo que en ese sentido ha sido un aprendizaje para todos los actores del campo artístico entender cómo el mercado es una dimensión intrínseca a las prácticas artísticas. Puede que no sea la dimensión preliminar o inicial, pero sí claramente completa un ciclo y abre, digamos, otros espacios de articulación, que es un poco lo que va a pasar con la apertura de la feria, con sus complementos en la ciudad y con todo lo que ha ido generándose en torno a ella en estos 15 años. Y Jaime, en ese sentido, ¿qué pasaba antes del 2004 en otras regiones del país? Bueno, había por ejemplo muestras de arte emergente en Medellín, que era, pues, hubo dos tipos de programas, que fue el Salón de Arte Joven del Museo de Antioquia y el Salón Rabinovich del Museo de Arte Moderno Medellín.
había pues los salones regionales de artistas que implementaba el Ministerio de Cultura, pero realmente en escenas muy pequeñas, donde el mercado era prácticamente inexistente. Es decir, solamente había galerías de arte en Medellín y en Cali. Hubo en Cartagena, perdón, en Barranquilla, en un momento dado como en los 80s, y se fueron como poco desvaneciendo. Entonces, evidentemente, la práctica creativa pues terminaba como almacenándose en los espacios de los talleres de los artistas, porque no existía ni coleccionismo público ni privado. Y un poco también para poner en contexto al público, ¿qué pasaba con el mercado del arte antes del 2004? ¿Qué galerías existían? Existía la galería Garcés Velázquez, existía la galería Venezuela y Klenner, existía la galería Diners, que luego se volvería Casas Rigner, existía la galería Sextante, dedicada como en este momento más fuertemente al arte gráfico. Yo no creo que hubiera más de 10. ¿La oficina en Medellín? La oficina en Medellín, Jenny Vilá en Cali, y creo que básicamente era como esa era la magnitud de la escena. Hubo una feria de arte anterior, que fue, si no se llamó FIART o algo así, que fue organizada por galerías, pero no tuvo, digamos, continuidad y no tuvo suficiente impacto, que esa fue tal vez en el año 98. Entonces realmente era una escena muy limitada, que digamos que sobrevivía por el tamaño mismo del mercado, pero no generaba impactos visibles. María Isabel, esa misma pregunta desde tu práctica como artista. Tú estudiaste arte en la Universidad Nacional y en esa época, antes del 2004, vivías aquí en Bogotá. ¿Qué significaba y qué pasaba desde tu visión como artista en esos años? Bueno, era muy interesante porque la historia que les voy a contar tiene que ver un poco como con la vida nocturna también. Digamos que en esa época no había como un público como ahora que va a ver lo que está ocurriendo, y había un bar que era muy importante que se llamaba Barbarie, el cual es como un sitio que estaba en la Candelaria, que reunió por primera vez, digo yo, en Bogotá como artistas, cineastas, bueno, todavía eran muy jóvenes, pero que conglomeró en un solo lugar, cuya intención era ir en la noche a oír grupos de rock en vivo, y sobre todo era muy importante que eran de diferentes clases sociales. Todas las personas que se reunían en ese bar, digamos, inspirados por la música rock, se encontraron en ese sitio. Todas las empresas que hoy conocemos, incluso Jaime mismo era partícipe de ese bar, por eso es chévere que esté acá como en el panel. Todos los restaurantes, por ejemplo, Minimal, la gente que produce hoy en día cine, las editoriales que ahora son independientes, digamos que todas las personas que se reunieron en ese bar que se llamaba Barbarie, hoy en día son los que están como generando la escena que tiene que ver cultural de la ciudad. Luego digamos que también después de eso, de todo ese encuentro, cuando yo estaba comenzando a empezar a estudiar artes, la escena en ese momento, los artistas que eran reconocidos y que venían curadores a verlos, era por ejemplo Miguel Ángel Rojas, José Alejandro Restrepo, incluso de los más jóvenes, de pronto últimos, era Wilson Díaz, pero el arte joven no tenía como un lugar donde fuera fácil exhibir, otra vez gracias a Jaime, que comenzó a armar en la Galería Santa Fe como una programación donde por primera vez las personas que éramos queer o que éramos jóvenes podíamos mostrar nuestros trabajos, y algo que me parecía también que era muy importante, que se empezaron a hacer unos catálogos de arte, o sea, porque antes no había información. Si tú eres una persona joven y tú querías mostrar qué estabas haciendo, no había nada impreso. Entonces salió la idea de empezar a producir como unos catálogos de arte donde quedaba registrado como todo lo que iba ocurriendo en ese momento. Digamos que el fuerte, o donde se armaba todo, era en la academia. O sea, yo era de la Nacho y ahí germinaba como todo, como toda la fuerza, las ideas, y estaba como muy dividido si tú eras de la Tadeo, si tú eras de la Nacional. Incluso cuando ya aparecieron como más fuerte lo de la Universidad de los Andes, y más o menos ese era como un panorama general.
Y en esa época, ¿cómo era el panorama de las becas, de los estímulos? ¿Había algún tipo de circulación pues, dentro del país, o había oportunidades para los artistas para viajar a residencias a otros lugares, o era una escena muy concentrada, pues particularmente en Bogotá? Sí, sí había portafolios y becas, pero no era como hoy en día. Hoy el portafolio de estímulos es impresionante, como la cantidad como está dividido en una cantidad de ítems específicos y eso, pero que nosotros, esa generación, viajáramos o fuéramos a residencias como es hoy en día. Hoy en día cualquier artista joven conoce medio mundo, estando cada 2 meses en una ciudad, en tal país. Para nosotros eso no era de fácil acceso, o sea, era casi como, hay anécdotas, incluso en el arte del Caribe, cuando los que ganaron unos premios fueron por primera vez a Nueva York, que estaba Turizo, Wilson Díaz, Jaime Ávila, y digamos que eso es toda una historia que se podía contar, porque era como un acontecimiento que uno viajara a otro país a ver como los museos y a recorrer escenas de arte que no eran estas. ¿Y cómo fue también en esos años tu experiencia con esos espacios independientes, con un espacio, por ejemplo, como el Bodegón? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, digamos que el Bodegón es un espacio que ocurrió porque varios de los que fundamos el Bodegón, pues cuando se creó el Bodegón, éramos profesores de la Tadeo, y el resto, pues, del grupo que armó el Bodegón eran también estudiantes de la Tadeo y, bueno, de la SAP y de otras universidades. Entonces era la idea de, bueno, hay muy pocos espacios para poder mostrar el arte contemporáneo, entonces se unió, digamos, profesores y alumnos para generar este lugar. Nosotros teníamos que pagar el arriendo, era una bodega que quedaba cerca de todas las universidades, entre los Andes y la Tadeo, y que tenía una característica importante, y era que las exposiciones eran de un solo día, porque no teníamos, digamos, dinero para pagar a alguien que cuidara las obras o que se abriera todo el tiempo, o asegurar alguna de las obras que había ahí. También porque nos parecía interesante que todo el mundo fuera, y si no ibas a la inauguración, que era como el momento importante, te lo perdías. Y cada semana iban ocurriendo conciertos, exposiciones, un gran trabajo que influenció, yo pienso, que a la escena del arte, incluso a las instituciones en Bogotá, y que fue hecho con el mismo dinero de nosotros, razón por la cual se acabó también. Se nos acabó también el dinero, hicimos como muchas formas la comunidad artística nos apoyó para que no se acabara el bodegón, porque no teníamos cómo sustentarlo. En esa época la forma de sustentar era vendiendo cervezas en las inauguraciones, y pues todos los socios se tomaban todas las cervezas y se acababa como el capital para ser autosostenible. Pero yo pienso que cambió completamente la escena de Bogotá ese espacio. Muchas gracias. Y también en línea con esa pregunta de contexto de dónde venimos, Claudia, ¿cuál era el panorama institucional? ¿Qué pasaba con los museos, con los centros culturales en esos años previos al 2004? Bueno, María Mercedes, gracias. Yo creo que en el medio institucional, yo no creo que yo hablaría desde el 2004 en cuanto a mi experiencia. Yo creería que yo en esa época era un artista buscando espacios, tal vez de unos años para acá, casi que 10 años para acá, si puedo hablar un poco más de la parte institucional con lo de NC, pero en la época del 2004, si yo quiero sentir la escena artística, yo era una artista, como dijiste, diseñadora textil, escultora. La escultura tenía unos grandes nombres colombianos, que siempre los que tenían sus espacios, y yo siempre quise luchar por la escultura. Abrí un espacio de escultura donde quisiera que las galerías, o sea, yo golpeaba puertas para que las galerías realmente abrieran espacios para que la escultura pudiera estar presente en la escena artística. Entonces, lo que yo recuerdo del 2004 era que uno, como, pues yo ya no era estudiante, lógicamente ya tenía varios años, lo que luchaba uno era pues poder lograr ir a los salones nacionales, poder participar de los salones nacionales, como para uno poder ser visible, porque muchas veces uno no tenía la galería que lo representara, pero la única manera de ser visible eran esos salones nacionales que se presentaban, los salones regionales, que en este caso no era Bogotá.
Entonces era la única manera de que uno se acercaba pues a visibilizar su trabajo. Entonces, digamos que en la parte institucional sentía uno que lo que estaba en las instituciones que podían funcionar era el Banco de la República, el Museo de Arte Moderno y tal vez las galerías que anunciaba Jaime, que eran las galerías que uno realmente visitaba para ver en qué estaba la escena artística en ese momento. Y como decía María Isabel, uno no viajaba mucho, uno realmente era muy de su sitio, muy de su región. Si habían salones regionales en algún otro lado, personalmente yo empecé a viajar hace muy poco a ver los salones nacionales de artistas que se hacían por fuera, y estamos hablando de que hay el 45º Salón Nacional de Artistas, o sea, ¿cuántos no han pasado? Y realmente si uno pregunta cuántos hemos visitado, no han sido muchos los que la gente ha visitado, y son 45 salones. Entonces yo pienso que uno se empieza a volver era muy regionalista en esa época, la gente no viajaba, la gente solamente acudía a lo que estaba pasando en su ciudad, y esto lo que ha hecho es que con el pasar de los tiempos, 2004 para acá, ya empezó uno a vincularse más con la escena de afuera, y eso nos trae pues unos grandes beneficios a los que somos artistas o estamos en el medio de las instituciones. Bien, la siguiente pregunta sería para Jaime, y es, ¿cómo es entonces esa transición de esos años previos, de los que ustedes acaban de conversar? ¿Qué pasa a partir del 2004? ¿Qué actores nuevos empiezan a emerger? ¿Qué tipo de escenas se empieza a configurar? ¿Qué cosas empiezan a acabar? Por ejemplo, en el año 2003 se acaban los salones de arte Arturo y Rebeca Rabinovich, que fueron salones de arte jóvenes muy importante para la escena. En el 2006 se acaba el salón de arte joven. ¿Qué empieza a pasar? ¿Cómo es esa transición? ¿Qué tipo de país distinto tenemos? ¿Y cómo la práctica artística empieza a modificarse también? Bueno, inicialmente lo que ocurrió es que el Ministerio de Cultura era muy joven, venía con toda la inercia del Instituto Colombiano de Cultura que lo precedía, que era Colcultura. Entonces no parecía realmente un ministerio que generara políticas en el campo de las artes, y claramente por la dimensión que había en el mercado local, pues era muy exótico el nombre de coleccionista. Digamos que en esos años tal vez yo conocía uno o dos de esos personajes. También era muy rara la figura de una feria, o sea, a pesar de que la Feria de Basilea lleva como 50 años, era algo a lo que nadie iba. Básicamente la gente se movía cuando se movía, porque era muy limitado realmente el tema de los viajes. Era como a muestras temáticas o bienales, pero muy poca gente iba. Era muy difícil que artistas colombianos hicieran parte de esas muestras. Es como hasta la década del 2000 que empiezan realmente algunos artistas a ser invitados de forma recurrente a bienales como la de Venecia, como la Bienal de Sao Paulo, etc. Y claro, cuando ya abre Arbo y comienza paulatinamente a traer más invitados, pues comienza a emerger localmente esa especie de deseo de ser coleccionista, y ya se multiplican como por decenas, y comienzan pues obviamente en una labor muy amateur. Si al principio era muy divertido que uno iba a cualquier casa y todos tenían lo mismo, como que había como un checklist que había que comprar, como un Mateo López, un Nicolás París, un Rodrigo Echeverri, etcétera, etcétera. Entonces uno iba a muchas casas y era como la misma exposición, que eso que creo que lentamente se fue como abriendo, modificando. Muchos internacionales, sobre todo periodistas, preguntaban por qué pasaba eso, y era que realmente no había pues como un campo de referencia más grande, como que compraban arte colombiano emergente, que era un poco más barato, y los artistas que más, digamos, sonaban en el campo de la crítica. Entonces, sí, realmente en los primeros 5 años de la feria, que se crean más y más actividades paralelas, pues se abren estudios para visitas, se multiplican sobre todo los espacios en la prensa para las artes plásticas, y claramente empieza uno a entender que hay otras necesidades adicionales a las que siempre se habían identificado, porque digamos que en el campo de las políticas públicas desde hace unos 50 años se asumía, digamos, como lógica del Estado, que los artistas necesitaban exhibir su obra. Entonces como que el arte se crea y se exhibe.
pero realmente hay muchas más necesidades que se detectan inclusive en una conversación coloquial con alguien, como que a un artista le interesa que alguien hable de lo que hace, a un artista le interesa poder hacer proyectos un poco más ambiciosos y menos conocidos o menos controlados por sí mismo, y a muchos artistas les interesa también que obviamente que su obra pueda ser parte de una publicación, que se escriba teóricamente sobre lo que ellos hacen, no solamente como reseña periodística. Entonces como que aparecen capas y capas y capas, y entre esas está también que mucha gente quisiera que su obra estuviera en algún lugar, en un museo, ojalá en la casa de alguien, y en ese sentido en estos 15 años se han abierto nuevas posibilidades. Claramente lo que más ha crecido es la posibilidad de viajar. En el año 2004 no había ninguna convocatoria pública para residencias internacionales. En el año 2019 no sé cuántas hay cientos de opciones para que un artista vaya a otro país o vaya a otra ciudad, o para que artistas internacionales vengan a Colombia. Cada vez es más y más posible, y sí, claramente las ferias de arte empezaron a instalarse como parte, digamos, del campo artístico, tanto las de acá como las de afuera, y eso también ha motivado que haya pues muchas otras opciones de viaje, porque obviamente ahí está más el músculo financiero que en otras instituciones. Entonces, como yo mismo he viajado más por ferias de arte que por eventos artísticos. Bien, en estos 15 años se fundaron, surgieron y se consolidaron dos espacios independientes muy distintos, cada uno con una vocación y un perfil muy particular. El primero de ellos es NS Arte, que fue fundado en el año 2010, así que aprovechando la presencia de Claudia en esta conversación, le preguntaría cuáles fueron los antecedentes, cuáles son los orígenes que llevaron a fundar un espacio como NS Arte, y cuáles han sido dos espacios que además todavía hoy están muy vigentes. ¿Cuáles han sido sobre todo las dificultades de estos años y cómo han logrado sortearlas? Bueno, a ver, yo creo que en lo que yo estaba respondiendo antes era ver como la necesidad de poner, pues digamos, visible la obra que uno hacía. Y como yo decía, la escultura no era tan fácil, uno podía golpear puertas en diferentes galerías, pero la escultura tiene unos requerimientos especiales de ser expuestos, y es el peso, es el tamaño, es el transporte. Entonces todo eso que venía sucediendo no era tan fácil que digamos que pudiéramos nosotros como artistas visualizar nuestra obra. Entonces en ese orden de ideas, digamos que sintiendo esta necesidad de proyectos más grandes, un poquito más ambiciosos, fue que se construyó este espacio. NS Arte, el que no lo conoce, era una fachada, y era una fachada que se iba a caer y era pasto atrás. Entonces era un espacio que siempre le llamaba a uno la atención. Además estaba entre la galería de Alonso Garcés y entre la galería Velázquez, Valenzuela y Klenner, exactamente. Entonces era como en una zona que podía uno sentir que se podía esto activar como un espacio cultural. Fue cuando pues se decidió hacer este espacio, y era un espacio como para mostrar realmente esculturas. Queríamos como que la gente interviniera el espacio. Lógicamente pues nunca inicié el espacio, nunca lo inauguré con mi obra, no, que era la idea, empezar a que las escultoras con que yo trabajáramos tuviéramos un espacio para exhibir. Pero viendo el espacio, cuando lo terminamos, dijimos, no, vamos a entregar este espacio realmente a que la gente que tiene proyectos más grandes lo haga. Y empezamos con una serie de programas, yo pues muy ingenua en el tema, digamos. Entonces empezamos con 6 proyectos, donde algunos nacionales, otros internacionales, pero a la par de esto empezamos con un proyecto educativo. Siempre sentimos que la parte educativa tenía que estar de la mano de este proyecto. Fue cuando finalmente, después de unos años, concluimos que lo importante era siempre darle el espacio a un proyecto colombiano que, como tú decías, in situ, un site específico, que la gente cogiera la arquitectura y transformara el espacio. Entonces era invitar al artista, no era una residencia, pero era un proyecto donde el artista venía 8 meses antes preparándose, y cuando llegaba hacía su producción dentro del espacio. Y con ese trabajo que se hacía de los artistas internacionales, 3 invitados al año y 1 nacional, armamos un proyecto educativo, que es lo que realmente nos sentimos muy orgullosos de lo que ha salido de este programa desde NC. Tan es así que estamos pues en Articularte en este momento está haciendo toda la presentación del programa educativo.
Entonces, creó ese proyecto, es una fundación sin ánimo de lucro, es un proyecto filantrópico, si se puede decir así. Y tú dices que los inconvenientes, pero los inconvenientes son que, pues que no todo es eterno, hay que ver cómo uno genera un poquito de mantenimiento en el espacio. Los proyectos filantrópicos y en NC son proyectos, si estamos hablando de comercializar obras, son difíciles, porque lo que hacemos es que se intervenga el espacio, más no hay obras que de pronto apoyen el proyecto, no todos los proyectos. Entonces es un proyecto de filantropía que se mantiene, que la educación nos da la satisfacción de mantenerlo también, que el año entrante cumple 10 años. Queremos de pronto reestructurar nuevamente lo que es el contenido de NC, manteniendo la parte educativa. Entonces yo creo que fue un espacio que abrimos por la necesidad que sentíamos de proyectos un poco más ambiciosos, más grandes, casi que individuales, tratamos de que un solo artista intervenga el espacio y nos hemos mantenido. Yo creo que ha sido algo exitoso en el sentido por la novedad y los proyectos han sido de muy buena, o sea, artistas muy reconocidos que han aceptado estar ahí. Muy bien, un año después, en el año 2011, María Isabel Rueda junto con Mario Llanos fundan en Puerto Colombia Atlántico otro espacio independiente, La Usurpadora. Quisiera que María Isabel nos cuente cuáles fueron las motivaciones, cuáles son los antecedentes de esa fundación de La Usurpadora y también qué implica dejar una ciudad que supuestamente en ese año era una ciudad vibrante, una ciudad que se estaba consolidando como una de las escenas emergentes del mundo, que el interés que despertaba de profesionales, de críticos, de periodistas, empezaba a venir un montón de gente al país, que implicó también dejar en ese momento la escena e ir y apostarle a un proyecto como La Usurpadora en Puerto Colombia. Sí, digamos que yo venía como del background que habíamos hablado antes del bodegón, incluso de un espacio que se llamaba La Residencia, que también era un sitio que tenía una librería, tienda de música, restaurantes, sitio de exposiciones donde había conciertos de rock, para alquilar espacios de talleres de artistas. Y bueno, la escena en ese momento era bastante fuerte, la vida nocturna como hablábamos, y yo decidí pues por razones personales que quería volver a la costa. Yo soy cartagenera y digamos que yo dije, bueno, yo necesito a nivel personal regresar al Caribe. Entonces yo me ubico en Puerto Colombia Atlántico y ahí me conozco con Mario Llanos, que él tenía como un gran interés de poder armar un espacio en el cual se mostraba la escena de arte contemporáneo de Barranquilla, específicamente. En ese momento nosotros conseguimos entre los dos una casa que superaba nuestras posibilidades económicas y esa casa tenía una pequeña casita también. Entonces, con la idea de Mario de mostrar el arte contemporáneo, a mí se me ocurrió que podíamos usar esa casa también para armar un programa de residencias y comenzar a traer gente a la costa. La idea era, yo también soy artista, yo dije, bueno, entro en una escena en la que no tengo ninguna posibilidad de poder mostrar y de actuar, ¿qué pasa si no hay nada? Entonces con Mario dijimos, pues creemos nosotros la escena. Se llama La Usurpadora porque no teníamos un lugar, entonces nosotros usurpábamos espacios, es decir, cada proyecto nosotros teníamos que conseguir un lugar que hablaba de la muestra específica. Empezamos incluso en Puerto, los primeros proyectos los hacíamos en el pueblo, en el espacio público, luego nos fuimos como cogiendo sitios arquitectónicos de la ciudad importantes y con el tiempo digamos que cogimos fuerza, tanta fuerza que ahí se armó toda la escena de arte independiente en Barranquilla. O sea, los espacios como Cubo Abierto, Plataforma Caníbal, todos ellos se dieron cuenta, uno no tiene que ser una institución para poder hacer arte, y comenzaron a armar también en sus apartamentos, en sus casas. Ahí se armó como todo lo que hay ahora de residencias y de arte independiente. Con el tiempo nos dimos cuenta que se estaba como agotando la escena de arte contemporáneo y comenzamos a descubrir varias cosas, y ahí nos volvemos también un proyecto como de investigación. Nos dimos cuenta que muchos de los artistas jóvenes desconocían por completo como la escena de los años 60, 70, 80, comienzos de los 90, que era muy importante en la historia del arte de Colombia, específicamente del Caribe, porque ahí viene como
gran parte del arte conceptual, de la escena del performance, incluso ambiental, y nosotros comenzamos a rescatar artistas como Alfonso Suárez, Álvaro Erazo, cineastas como Luis Ernesto Arocha, incluso Turizo, y de esa forma nos comenzamos a dar cuenta que lo que teníamos que hacer, que es el resultado del Salón Regional, que era que ganamos la convocatoria para el Salón Regional, que se llamaba Dimensión Desconocida, era como actualizar en espacio-tiempo esas generaciones, para que ahí comenzara a surgir algo nuevo. Entonces, en esa muestra, que también usurpamos un espacio, que era la fábrica de arte, artistas de diferentes generaciones se entrecruzaban y nos dábamos cuenta cómo lo que estaba pasando ahora también había ocurrido antes, pero ellos no se conocían, y nos interesó específicamente comenzar a hacer publicaciones, lo mismo que en un momento había hecho Jaime con el arte joven. Bueno, comencemos a publicar tesis de trabajos de grado de gente importante de la región, que no sabemos, publiquemos cosas de artistas jóvenes y empecemos a ver si eso hace que la escena de la editorial se desarrolle. ¿Y cuáles han sido en estos 8 años de La Usurpadora, cuáles han sido las principales dificultades y cómo tú, Mario, bueno, y esa red de aliados y de apoyos que hoy tienen, cómo han logrado sortear esas dificultades? Y ahí aprovecho también para formular tal vez la siguiente pregunta, que es también para Mayra Isabel y tiene que ver con, es indiscutible que Bogotá ha sido el epicentro de estos 15 años y que hay una situación en las distintas regiones del país, hay una situación que es distinta. Yo personalmente pues he vivido la historia de Medellín en los últimos 7 años y en este rango temporal 2004-2019 ocurre el movimiento del Museo de Arte Moderno Medellín de un barrio que se llama Carlos R. Restrepo al sector de Ciudad del Río, y empieza un proceso de transformación y de crecimiento físico, pero también en términos de contenidos, y también una institución como el Museo de Antioquia. Entonces, en el caso de Medellín, en estos 15 años ha habido ese resurgimiento o esa consolidación tal vez de 2 de los principales museos del país, y también en Medellín se ha dado otra dinámica que creo que, a diferencia de muchas otras ciudades del país, es distinta, y es la participación de la alcaldía, el apoyo y la inversión en cultura que han hecho las 4 últimas administraciones en la ciudad, y bueno, y en un ámbito mucho más amplio, todo el proceso de transformación social, cultural, urbana, que ha tenido lugar en Medellín, por supuesto, reconociendo todas las dificultades y todos los problemas que hoy tiene la ciudad. Entonces, ¿qué pasa en el Caribe? Pues, ¿o qué pasa particularmente en Barranquilla? ¿Cuál ha sido la situación de la escena en estos 15 años? Sí, digamos que para Mario y para mí lo más difícil con los usurpadores es ser un espacio independiente y lograr ser autosostenible, o sea, lograr sostenerse. Junto con el equipo del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, yo que trabajé de asesora externa, trabajamos muy fuerte para que se volvieran a abrir los portafolios de estímulos, no existían. Hasta hace 2 años que los volvieron a reanudar. La idea de la Secretaría era hacer una gran exposición en Miami con los artistas más representativos de la escena, y ahí fue cuando entramos a pegarle duro para que en vez de eso invirtieran la plata en abrir el portafolio, que es lo que ha logrado que desde hace 2 años por lo menos los artistas puedan conseguir becas para los espacios, para viajar, para producir. Como que digamos que en ese sentido eso fue como un alivio, porque realmente es muy complicado en el Caribe poder conseguir apoyo de parte del Estado, de las secretarías. A nivel de descentralizar un poco, que es como la idea que tú tienes de fondo, digamos con Mario lo hemos hablado mucho, y no se trata solamente de que a nosotros como espacio nos inviten como para llenar la cuota
de costeña, ¿sí? Como, bueno, nunca le paramos bolas al Caribe, entonces traigamos a esas personas para que se sientan incluidos. No, digamos que es mucho más compleja la situación, y también nosotros, en un acto un poco de qué hacemos al respecto, para el Salón Regional creamos una estrategia, y era, bueno, nosotros dijimos, tal vez somos más parecidos al Caribe de las islas y al Caribe expandido que al centro del país. Entonces comenzamos a generar alianzas, hicimos como un simposio en el que invitábamos a espacios independientes de Puerto Rico, comenzamos a viajar con unas becas que nos daban para poder visitar, por ejemplo, Aruba, mapear todo este escenario del Caribe como más expandido para unirnos y como romper el mapa y dejar de pensar que solamente nos podíamos ir, o sea, que el centro tenía que ser, por ejemplo, Bogotá, y sin soltar los dos lados, porque digamos que únicamente a partir de las curadurías y los trabajos que hemos hecho con la usurpadora, artistas de Barranquilla, por ejemplo, La Guajira, Santa Marta, han estado, digamos que, dialogando con artistas contemporáneos de otras épocas de acá en la ciudad, y gracias a eso ellos han podido como empezar a armar, digamos, una carrera. Jaime, y aprovechando también tus años de trabajo en el Ministerio de Cultura, desde donde tuviste la oportunidad de conocer el panorama de otras regiones, ¿qué pasaba o qué pasa en el Amazonas, en los Llanos, en Bucaramanga? ¿Qué pasa en otras regiones del país? Bueno, realmente lo que motiva como una madurez de las escenas locales es la existencia de escuelas de arte o salas de exhibición. Lamentablemente, si uno traza una diagonal por los cerros, por los Andes, mejor dicho, encuentra que arriba de la diagonal están las 47 facultades de arte que hay en Colombia, y abajo de la diagonal está la Amazonía y la Orinoquía, donde no hay ninguna facultad de artes, donde no hay salas de exhibición. En ese sentido, lo que se intentó generar fue procesos de residencia en términos de formación. Entonces hubo muchos laboratorios de creación y de investigación moviéndose por toda la Orinoquía y la Amazonía, y eso logró en algunos casos identificar, digamos, artistas empíricos que podrían tener interés en relación con el arte contemporáneo, podían entrar en diálogo con otro tipo de procesos, y hubo algunos ejercicios interesantes como un salón regional que se montó en un container de barco y que viajó en una tractomula no recuerdo bien, fueron 16 municipios de Orinoquía y Amazonía, en donde llegaron ya sea en planchón por río o en carretera cuando había carreteras, y lograron hacer como un ejercicio intensivo de sacudir como esos pequeños pueblos o municipios con proyección de películas, con laboratorios de creación, con conferencias y con la misma exhibición, que tenía inclusive rampa para silla de ruedas, que tenía un sistema autoportante de iluminación y de ventilación, porque casi todo este territorio pues es de clima cálido, y sin embargo pues esto sigue siendo apenas como un paño de agua tibia, claramente en donde ha florecido de otra manera la actividad artística y ha como expandido su campo, pues es en Bogotá, porque obviamente han entrado otros actores sociales distintos. Hay otra gente hablando de arte que no es la propia gente del mundo del arte, y eso creo que abre las puertas para un público distinto. Como decía antes, permite que haya medios de comunicación no especializados en arte o en cultura, cubriendo aspectos de la semana o el mes del arte, y todo esto va agrandando un poco lo que es la finalidad última del arte, y es que se inscriba en el escenario público del país. Bueno, volviendo a estos 15 años, y esta pregunta es para Claudia, y desde su experiencia más reciente como directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, ¿crees que en estos 15 años ha habido cierto rezago institucional frente a otros agentes del campo artístico, particularmente rezago de los museos? ¿Cuál es tu visión de los museos de arte hoy en este marco de la escena artística? Cuando uno revisa las cifras del DANE, digamos que somos un sector con
con pocos indicadores. El DANE, como ustedes saben, produce una encuesta de consumo cultural, que es una encuesta limitada, que es una encuesta pues también discutible en muchos sentidos, pero en la última edición de la encuesta, que es del año 2017, dice que la participación de la gente, la participación de los colombianos en los museos es del 11%. Entonces, ¿cómo ves tú desde la dirección del Mambo la situación de los museos en el marco de esta escena? Bueno, yo voy a hablar directamente del Mambo. Yo creo que el Banco de la República tiene su presencia importante desde siempre, y lo que siento era que el Mambo realmente estaba un poco relegado, y lo sentí como experiencia propia, pues cuando recibí de Gloria este nombramiento, digámoslo, fue un diciembre, y en marzo era cuando se iba a conocer mi nombre. Entonces, entre diciembre y marzo en algunas de las ferias que uno lograba viajar, pues yo presentaba precisamente a los galeristas que estaban en esas ferias, les preguntaba qué opina del Museo de Arte Moderno, lo conocen, cómo lo sienten en la escena relacionada con los artistas, con todo. Y quiero decir que tristemente, de los que yo comenté simplemente 12, 15 galeristas que conocía yo, que llevaban un tiempo ya viniendo a Arbo, me dijeron: ¿cuál es el museo? El que queda donde está Botero, donde está no sé qué, ¿dónde? Tal vez 2 personas me contestaron que sí habían asistido, pero por tarea, no porque les llamara la atención. Entonces yo siento que yo no voy a generalizar en los museos en cuanto a la escena, sino voy a hablar un poco más del Museo de Arte Moderno. Creo que el museo, aunque tuvo una escena muy importante, si hablamos de los salones, las Bienales de Bogotá, los salones Atenas, yo creo que el museo fue el pionero realmente en todo eso. Estamos hablando desde 1988, y se fue durmiendo un poco en ese tema. Pienso que desde que entró Arbo, hace 15 años, el museo no hacía presencia dentro de la misma feria, ni siquiera con algún instante institucional, con sus publicaciones, ni con nada. Entonces yo pienso que el museo estuvo un poco olvidado en todo este tema de Arbo. Fue ahí cuando pues empieza uno a saber que el museo es muy importante en el tema, es muy relevante que la gente conozca la escena, y todos nos pegamos de Arbo. Realmente la escena de la feria es importante porque es cuando sabemos todos que vienen curadores, coleccionistas, gente del medio, entonces uno trata de mostrar siempre pues algo relevante en el espacio que uno tenga. Es así que el museo empezó a tener pues un poquito más de reconocimiento. Estamos en la escena ya de visitas dentro del horario de los museos. En este momento pues el Salón Nacional de Artistas, tenemos una gran representación de artistas. Entonces yo sentía que era falta de comunicación, falta de interés dentro del museo. No sé, el museo no estaba como activo al tiempo de la escena, ni siquiera de la feria, sino en sí en la escena artística. Hablando del tema que tú hablabas de las relevancias del museo, pienso que en este caso, pues teniendo una feria, ¿qué se puede hacer? Pues tener un grupo de gente que ayude a la colección del museo, de pronto un análisis de la misma colección, qué faltas en las épocas digamos, de la colección que tiene sus etapas, qué vacíos hay. Puede uno aprovechar las ferias para comprar una pieza y aportarle al museo. Yo creo que faltan muchas cosas dentro de la escena del museo con la parte de la feria, que pues estamos trabajándola, estamos haciendo presencia en esta época importante, y bueno, y continuar. Yo pienso que con estos apoyos que se hablan, que ya estamos lógicamente con apoyos del Ministerio del Distrito, logramos hacer un contenido interesante, y es lo que tenemos que empezar a mostrar. Bueno, y siguiendo con esta discusión sobre posibles rezagos, esta es una pregunta para Jaime. ¿Tú crees que en estos 15 años ha habido cierto rezago estatal, particularmente desde el gobierno nacional, desde la política pública, desde las acciones que se han emprendido, los estímulos, los presupuestos? Tú decías, en la primera pregunta de contexto, decías que antes del 2004 había una escena que se había configurado mucho más de cerca al Estado y a la academia. ¿Consideras que en estos 15 años últimos ha habido rezago desde el Estado? Cuando uno piensa en la política pública y ve que otros sectores como el cine,
con la promulgación de la ley del cine en el año 2003, o incluso con leyes más recientes como la ley de espectáculos públicos de las artes escénicas, pues con todo lo controversial que ha sido esa ley del 2011, que ha habido otros subsectores dentro del panorama cultural que han tenido mucha más prioridad que el campo de las artes visuales desde la política pública. Pues realmente la ley de cultura es del año 97, que es cuando se crea el Ministerio de Cultura, pero el ministerio, digamos que no emprende un ejercicio urgente en ese momento, que era pues la generación de una política pública para las artes en general y las artes plásticas en particular, y por eso es la Alcaldía de Bogotá la que hace en el año 2004 como el primer documento de políticas culturales que tenía vigencia hasta el año 2016, que es un documento que instaura un marco conceptual muy particular, que es la lógica del campo artístico, que de hecho se transfiere a cualquier ciudad del país. Digamos, uno oye hablar a gente en Riohacha o en Armenia o en Pasto, va a estar muy cerca del enfoque conceptual de ese documento que hizo la ciudad y no el país. Y en ese sentido, obviamente, es un documento pensado para una capital como Bogotá, no para una ciudad como Pasto. En ese sentido, el distrito también entró en una etapa de reestructuración. En el año 2006 se configuran los sectores de gobierno de Bogotá, que actualmente son 15, en ese momento eran 12, y en esa reconfiguración el Instituto de Cultura y Turismo, que funcionaba relativamente bien, es transformado en Secretaría de Cultura, y se organizan otras instituciones más pequeñas como la Fundación Elsa Mendaño, que a pesar de su nombre es una institución pública de la alcaldía. También se reconfigura la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Corporación La Candelaria, que era una institución dedicada a la preservación del patrimonio en el centro, se convierte en el Instituto de Patrimonio Cultural, y se pone en el tintero la creación de un Instituto de las Artes de Bogotá. El Consejo de Bogotá en el año 2007 aprueba la transformación del distrito, pero no aprueba la creación de Lidartes. En ese sentido, desde el 2007 entra como una especie de presión en el campo cultural y artístico de la ciudad. Los actores, digamos, que se reparten un poco lo que podían llevar a cabo en las artes. Entonces la Sata Vendaño recibe arte, audiovisuales y literatura, y la Orquesta Filarmónica recibe música, teatro y danza. Es la época en la cual la Orquesta Filarmónica pues hace el Festival de Rock al Parque, que es algo muy paradójico, y la Galería de Santa Fe, que fue como el espacio público que llenó el vacío dejado por el Museo de Arte Moderno de Bogotá cuando se mudó el planetario. Empiezan a quedar como un poco en desuso, hasta que terminan finalmente cerrando en el año 2010. Y por ese motivo, como que esa especie de desequilibrio público también, digamos, que hace que, por ejemplo, el Salón de Arte Joven de Bogotá, que es la primera convocatoria pública de la alcaldía, se deje de hacer como por inercia en ese tránsito de las áreas de una entidad a otra, y por eso coge tanta fuerza Arte Cámara, que es como el espacio de artistas emergentes, que al día de hoy parecería ser como la marca de agua de Argo, y que pues convoca, no sé cuántos fue para ustedes que están curando ustedes este año. Cuando yo fui curador de Arte Cámara tuve que ver más de 600 portafolios, entonces como que ahí se ve como la densidad del tema. Claramente ya ahora que se volvió a abrir la Galería de Santa Fe con una nueva sede, pues el primer proyecto que se va a implementar es el Salón de Arte Joven, que fue el origen del Premio Luis Caballero, porque la idea era que el Salón de Arte Joven se enfocaba en artistas de menos de 35 años, pero una vez esos artistas que sigan trabajando, podían presentarse al Premio Luis Caballero, que es para artistas de más de 35 años, y de esa manera seguían como una especie de rumbo con apoyo institucional. Cuando Luis Caballero se queda sin el Salón de Arte Joven, como que pierde su esencia, pierde su naturaleza, y por eso es clave que la Santa Fe vuelva a activar ese espacio en el ámbito colectivo, que es el Salón de Arte Joven, y muy seguramente eso replanteará muchas relaciones en el contexto del arte actual. Sí, indiscutiblemente Bogotá y Medellín son dos casos de acción pública excepcionales, pero desde la acción del gobierno nacional, ¿cómo ves? ¿Crees que hay un rezago, que hay un Estado, un gobierno nacional que está varios pasos atrás de las demandas de la escena?
Pues digamos que los canales con los cuales una institución pública como el Ministerio de Cultura o el Gobierno Nacional puede activar la escena artística en cualquier campo del arte o de las artes, pues es por estímulos o por apoyos, que son las figuras jurídicas legales para manejar dinero público. Y creo que ahí la alternativa es la ampliación de la oferta que conforma el portafolio de estímulos nacionales, y sobre todo la oferta de apoyos a través del programa de concertación que le permite a organizaciones que tengan personería jurídica acceder a recursos para fortalecer ya sea la investigación, las publicaciones, la circulación artística o la formación. En ese sentido sí, digamos, parece urgente y ya pues están haciendo esfuerzos en este año, por ejemplo, de multiplicar los recursos para esos portafolios, porque si Bogotá tiene 15.000 millones de pesos invertidos en un solo portafolio para Bogotá, pues es insuficiente que el ministerio tenga la misma cifra, ¿no? Tendría que tener una cifra mucho más alta. Finalmente acaban de sacar un portafolio hace un par de meses con 25.000 millones, que por supuesto es insuficiente, pero va en el camino de lo que requiere que se haga, y es que haya recursos públicos para esto. Claudia, desde tu tarea como cabeza del Museo de Arte Moderno, ¿cómo vives, cómo ves, qué opinas de esa acción estatal, tanto desde el gobierno nacional como desde el local? Bueno, vuelvo a hablar desde el museo y lo que yo siento es que el museo había que reestructurarlo desde el comienzo. Todos estos apoyos y todos estos estímulos realmente es con lo que el museo hace su parte de contenido. Y a ver, ¿cómo hago para explicarles? Es que el museo, digamos, era esa institución privada sin ánimo de lucro, pero una institución que por ser privada sin ánimo de lucro no tenía apoyo económico de nadie, absolutamente de nada. Entonces, lógicamente hacemos este apoyo institucional que existe a través de los… ahora nosotros estamos en algo que son apoyos metropolitanos, que digamos que son una serie de instituciones que han sido como seleccionadas y nosotros como museo participamos en esta, que es un apoyo un poco mayor. Pero esos son apoyos donde se va al contenido y a la parte educativa, pero lo que es la parte de administración del museo, no hay cómo mantener la parte administrativa y los dineros públicos no se pueden pues, ir a la parte administrativa. Entonces empezamos un círculo de cómo nos metemos en estos estímulos, pero no tenemos cómo presentarlos porque hay que pagar gente, pero que no se puede pagar porque el ministerio no lo permite. Entonces esto es un círculo de ver cómo el museo se mantiene para seguir manteniendo su equipo, sin tener cómo pagarlo, pero también llenando el espacio para que la plata nos llegue del ministerio. Eso se vuelve para nosotros un círculo muy complicado, porque digamos una institución que tiene un apoyo, en este caso como somos privados, que sea de la empresa privada o alguien que apoye el museo, pues uno usa estos recursos para la parte administrativa que a nadie le interesa pagar la parte de administración, pero que la necesitamos. Entonces este equipo puede pues llenar lo que es todas las necesidades o los requisitos que se tienen que hacer a la parte metropolitana. Igual el museo está haciendo maravillas, digamos, en ese sentido, una tienda, un restaurante, actividades internas, conversatorios, y de eso nosotros mantenemos nuestro equipo para poder llenar estos requisitos y es como, pues, lógicamente organizamos nuestro contenido. Ahora, hablando de que Jaime decía que la parte de la Orinoquía, donde hay gente que no tenía ningún acceso a las escuelas de arte, nosotros como museo sentimos que ni siquiera lo que está alrededor del museo, digamos, las localidades que están alrededor del museo, ni siquiera llegaban al museo, no les llamaba la atención el museo. Entonces, uno como museo, ¿cuál es una de las misiones? Es salir y presentarse dentro de esas localidades donde tenemos varios proyectos y yo creo que eso es una manera de atraer mucho al público. Salimos con una que se llama el Mambo Viajero, un contenedor. Tenemos algo que se llama Parchando en el Mambo, que traemos la gente al museo. Entonces es la manera de ir involucrando a la gente que no tiene la posibilidad de llegar al museo. Yo creo que con eso estamos generando un gran público, estamos dando la parte educativa también se está activando muchísimo y todo esto empieza a generar pues más crecimiento, la parte económica, la parte de contenido, la parte educativa, todo esto empieza a crecer y yo espero que se sienta pues que el museo es de todos y que tenemos que seguir apoyándolo y seguir en este tema de apoyo al museo. Bueno, la siguiente ronda de preguntas tiene que ver con el lugar del mercado en la escena en estos 15 años. Por supuesto, no se trata de satanizar el mercado, pero sí reconocer que es un actor, que tiene un rol muy particular en la escena. La pregunta que quisiera hacerle a los tres,
¿Creen ustedes que el mercado tiene un rol hoy muy protagónico o muy central en la escena artística? Y si es así, ¿qué implicaciones podría tener para otras prácticas? Sí, por supuesto que tiene un rol. Yo que vengo de una generación en la que prácticamente, como decía Jaime al principio, nosotros nunca producíamos para vender porque ni siquiera existía como digamos un mercado posible existente. Ahora es como muy impactante, por ejemplo, ver a todos los artistas produciendo específicamente para el momento de la feria. Digamos que casi todo el mundo se programa porque viene la feria y comenzamos a producir. Sí, eso genera una cantidad de cosas que yo pienso que va cambiando la forma en que se produce arte en Colombia, porque ya tú tienes un objetivo en el espacio-tiempo para el cual producir, en el que va a venir una gente y que tiene una serie de características que va cambiando la creación, pero no por eso satanizarlo, porque eso también lo hablábamos. Si estamos en un mundo capitalista es como irónico pensar que las leyes que manejan esto no van a ser también como las del capital. Yo creo que también estaba recordando en el momento cuando empezó Arbo, que también eso estaba relacionado un poco con el boom del arte en Colombia. Digamos que es la primera vez que vienen los curadores, porque antes digamos que era muy complicado que viniera toda esta cantidad de personalidades, curadores, galeristas, bueno, a investigar sobre el arte, y fue cuando salió, no, Colombia, hay un boom, todos los artistas ahora son importantes. Yo creo que vienen de esa generación en que precisamente no se produjo pensando específicamente en un mercado, y la gente era completamente experimental, porque tú sabías que no se iba a vender nada, entonces tú eras completamente libre de generar un pensamiento y una creación un poco libre de ese mercado. Me queda la gran incógnita de cómo esto todo se mezcla y va hacia futuro, también pensando en el lado positivo de los artistas, porque antes los artistas no teníamos forma de sobrevivir. Ahora yo veo a la gente joven que puede tener un estudio, puede viajar, sus preocupaciones no son cómo voy a sobrevivir de hoy a mañana. Entonces me imagino que si algo positivo ocurre es como una mezcla entre como estas dos situaciones que favorezcan tanto a la creación artística como a la vida económica y personal del artista. Arbo ha tenido unos logros, pues que son unos logros destacados en estos 15 años. Por ejemplo, en el año 2004, la primera feria, participaron 29 galerías. Este año están participando 67. En el 2005 asistieron alrededor de 11.000 personas a la feria. El año pasado asistieron alrededor de 35.000. ¿Tú crees, Jaime, que una feria como esta ha llenado o ha entrado a llenar algunos vacíos de la escena? Y también, ¿qué opinas de esa posible centralidad del mercado en la escena? Creo que estos 15 años también coincidieron con la inexistencia de un espacio de exhibición público de gran escala. Entonces, digamos que el gran evento del arte era la Bienal del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que se hacía pues cada 2 años, se complementaba con estos salones de arte joven que también se hacían cada 2 años, y en ese sentido se iba generando como un espacio de intercambio que era tangible. Digamos que paradójicamente en ese periodo como de hundimiento del distrito, donde se cierra esa sala Santa Fe, se acaba el salón de arte joven, el único evento que queda visible para los artistas es la Feria de Arbo, que siendo una feria no es realmente un evento artístico, es un mercado, como lo es el mercado de la música BOM o el mercado de las artes audiovisuales BAM, o la Feria del Libro. Y en ese sentido creo que digamos, el impacto que ha tenido la feria pues ha superado por ese mismo vacío que ha habido en la ciudad su finalidad última, ¿no? Digamos que la feria básicamente es un espacio de comercialización de arte, pero se ha ido digamos complementando por capítulos que digamos van más allá de la lógica del mercado, como por ejemplo el de Articularte, como la sección de libro de artista,
como la sección de arte cámara que está desde el principio, como la Referentes. sección de sitio, referentes, es decir, como todos los capítulos curatoriales se han vuelto algo que atrae a audiencias que no necesariamente están interesadas en adquirir obras de arte, y eso también, digamos, que complementa lo que pasa en toda la ciudad al mismo tiempo, ¿no? Pues recordemos que en este momento hay más de 160 exhibiciones de arte en Bogotá, y eso pues obviamente es un volumen gigantesco de proyectos. Creo que en ese sentido pues sí hay que mirar cómo evoluciona esto que decía María Isabel, de qué pasaba cuando un artista pensaba que la finalidad de hacer la obra era el ejercicio, digamos, creativo, y esa especie de necesidad vital de que el arte se hacía en los 2000 como si fuera un asunto de vida o muerte, que fue lo que atrajo tanto a los curadores e investigadores internacionales, porque parecía vital y fundamental. Y sí, pues ahora sí inquieta ver artistas jóvenes que se preguntan por el mercado, que es algo que debería ser una segunda instancia que pasa como en otro lugar diferente, porque el arte claramente está hecho para inscribirse públicamente, para generar cierto tipo de experiencia. Digamos, la circulación de los objetos o los remanentes es como otro problema, es otra situación distinta. Entonces sí es inquietante que se pregunte por eso ahora un estudiante de arte, porque uno puede llegar a pensar que puede desviarse la atención de lo que tiene que llevar a cabo. Claudia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Yo creo que pues la feria tiene sus, digamos, sus pros y sus contras, pero yo creo que la feria, al hacer todos estos espacios que se han empezado a crear, articularte, referentes, todo eso, yo creo que él ha cambiado un poquito el tema 100% comercial, aunque no sé qué dirán los galeristas, porque los galeristas son realmente los que prácticamente pagan lo que está, es lo que pagan la feria, es lo que pagan el espacio, y en ese espacio que se paga por los galeristas es lo que se está creando, articularte, referentes, todo eso. Entonces yo no sé qué tanto para los galeristas sea bueno el tema de feria cuando se generan toda esta cantidad de espacios diferentes. Para uno como en el medio, digamos, como institución y como interesado en la parte educativa, es importante que eso exista. Como dice Jaime, no todo el mundo viene de pronto a adquirir una obra, pero es el momento donde realmente el coleccionista colombiano sí debería estar muy presente, apoyando el arte, comprando arte, y yo creo que también es importante la curaduría que se haga de los artistas que están presentes en cada espacio, porque es el momento donde el artista, yo hablo de los artistas colombianos porque cada vez uno se sorprende más de estos artistas que están exponiendo acá, que los puedan sacar al exterior. Entonces yo pienso que la escena de la feria es una escena muy importante para visualizar el artista y para sacarlo al exterior. Yo pienso que una vez un artista sale al exterior, tiene una manera de, pues económicamente mayor visibilidad, estar en colecciones privadas, en colecciones institucionales. Entonces yo creo que la escena de la feria es importante, pero no sé si todos estos espacios que se generan alrededor terminarán siendo positivos para los mismos expositores. Bueno, y antes de abrir una pequeña ronda de preguntas del público, una última pregunta también para los tres en relación con el futuro inmediato. ¿Cuáles creen ustedes que son los dos o los tres grandes retos de la escena artística después de todo esto que hemos conversado, de dónde venimos, qué ha pasado en estos 15 años, qué ven hacia adelante? Pues yo creo que un reto importantísimo es el coleccionismo público, es decir, pues digamos que yo decía hace un rato que una colección suiza compró más o menos 150 obras de primer nivel del arte colombiano, que obviamente valían muy poco dinero cuando las compraron, y eso ha pasado con muchos otros museos también internacionales, pero uno se pregunta qué va a haber en los museos colombianos dentro de 100 años si no se adquieren ya las obras que se están creando, es decir, si todo va a seguir saliendo, ¿qué va a quedar ahí? Creo que ese es un reto importante para las instituciones. Se ha hablado de modelos distintos de creación de un fondo público concursable para museos privados públicos, siguiendo un poco la lógica de la ley de espectáculo público. Se ha hablado de muchos caminos distintos, pero realmente es algo que sí preocupa. Como una vez ocurrió que José Roca y yo curamos una subasta para el Museo Nacional, subasta de arte contemporáneo, y la subasta pues generó un fondo con el cual se adquirió una obra del siglo XIX. Luego nos preguntábamos, pero bueno, ¿qué se va a tener que vender dentro de 100 años para comprar todo esto? Y en ese sentido esa es mi preocupación. Claudia, María Isabel.
Bueno, hablando un poquito más, voy a moverme un poquito más en el Caribe como para pensar desde otras latitudes. Como digamos, la idea que más me ha rondado en la cabeza en el último tiempo tiene que ver un poco con la educación, en especial la educación no formal, que pienso que puede ser un reto también a futuro. Hay una gran crisis como hablaba Jaime, en la academia, pues son 2 universidades prácticamente lo que hay en la costa Caribe, y únicamente estos laboratorios de creación que habían creado son lo que formó a los artistas. Es importante plantearse entonces la gente cómo se va a crear ese arte, porque si no hay mercado, no hay lugares, no hay todavía ni siquiera un público. Digamos que nosotros todavía estamos en la etapa en que la academia sería la que armaba y aglutinaba, pero la Universidad del Atlántico se cayó la sede, no metafóricamente, sino se le cayó el techo. Está caído, por ejemplo, parado el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, cerraron el Teatro Mira de las Rosas, el Museo del Caribe apenas estaba en quiebre y está apenas volviendo a arrancar. Entonces, digamos que ante esa crisis institucional evidente, lo que yo he pensado que el reto mayor tiene que venir como de parte de la educación, y si no hay apoyo, así como los espacios independientes vinieron a suplir como toda esta figura del Estado, quizás la educación no formal puede ser la que, digo yo, salve como lo que está ocurriendo en esa parte del país. Y Claudia, ¿qué decir frente al reto de la sostenibilidad, por ejemplo, de las instituciones y particularmente de los museos, por un lado, y también de eso que llamamos la formación de públicos? Pues a ver, la sostenibilidad de un museo, o sea, tener un museo es importante, sostenerlo depende de todos nosotros, cuando el museo es privado. Yo creo que lo que estamos haciendo en el museo es ver que la gente asista de una u otra manera a participar de eso. Yo creo que la parte educativa, como decía María Isabel, es muy importante, pero si yo quiero, hablando de la sostenibilidad, voy a cambiar un poquito, voy a hablar del tema de la feria. Yo creo que la sostenibilidad de una feria es las ventas, o sea, que una feria se mantenga porque tiene que tener ventas, y yo creo que una de las cosas es incentivar a nuestros coleccionistas a que compren, a que vengan a la feria, a que inviertan, o de pronto, como decía, comprar una pieza y entregársela a un museo. Y lo importante de esto es, en un museo, mantener su parte educativa y su buen contenido. En una feria es que la gente pueda vender y pueda mantenerse. Yo siento que la Arbo, como está ahora, la cantidad de galerías son las que deben haber. Yo creo que es un número perfecto. Yo creo que mantener una buena calidad dentro de esto e incentivar a nuestros coleccionistas. Una de las cosas que uno vende es oír, como decía Jaime, es que la colección, no sé, una colección de un museo compró una obra de arte. Eso es lo que genera también movimiento, interés, importancia en los artistas, saber que están en alguna otra colección. Entonces, todo eso nos genera a nosotros como emoción de estar unidos por el arte. Yo lo que siento es que como museo he sentido la experiencia de que nos tenemos que unir mucho más. Nos tenemos que unir más las instituciones de los museos a trabajar juntos. Tenemos muchas falencias en lo que son las partes de impuestos, tenemos falencia en lo que son las partes de las aduanas para nosotros. O sea, yo pienso que la unión que tenemos que tener nosotros como gestores culturales, directores de museo, galeristas, es unirnos más para que la escena artística colombiana siga siendo relevante, pero con algunos beneficios más para los que vienen y quieren comprar obra, quieren llevársela. Entonces yo pienso que es la unión la que hará que se mantenga la escena, las ferias, los museos, las instituciones, la educación. Y Jaime, ¿qué decir, por ejemplo, del reto frente a un discurso distinto que se difunde particularmente desde el gobierno nacional alrededor de la economía naranja, y una visión y una concepción de la cultura y de las prácticas artísticas más ligadas al desarrollo económico, al emprendimiento? ¿Cómo ves los retos de la escena en ese marco político que es, pues digamos, el marco de hoy y de los próximos 3 años? Bueno, realmente el tema de la economía naranja está asociada
al incentivo de las industrias creativas, es decir, la creación de empresas que claramente están en el ámbito del mercado. Entonces diríamos que una feria como ahora pues parte claramente de la economía naranja, porque es un mercado. Lo que yo creo que es saludable es que haya esto y lo otro, es decir, que exista el fomento público hacia la actividad artística y todas sus dimensiones, tanto como que exista el incentivo para que emerjan nuevas iniciativas empresariales que generen un capital a los actores del campo artístico y que, digamos, dinamicen un ámbito social. Entonces no creo que sea cuestión de uno u otro, debería ser más la unión, y de hecho pues es un tema que, como lo dijo la misma ministra de Cultura hace poco tiempo, es un tema que no es nuevo, es decir, como hace muchísimo tiempo se viene incentivando la asociatividad de las organizaciones artísticas, hace mucho tiempo se incentiva la formalización en términos jurídicos de esas organizaciones, hace mucho tiempo se está tratando de generar una ampliación de los nichos de negocios de muchas instituciones. Creo que lo que hay que tratar de hacer es como tal vez extraer de esa mirada como coyuntural el tema y entender que es beneficioso para los artistas y los espectadores que existan más fondos de financiación de la actividad. Bueno, no, agradecer nuevamente la participación de cada uno de ustedes, la presencia de Jaime, Claudia y María Isabel, haber compartido la experiencia y el camino recorrido en estos años y por supuesto reivindicar y decir que la gestión cultural que cada uno de nosotros ha hecho desde distintos espacios, desde distintas geografías, desde lo público, desde lo privado, no sería posible obviamente sin el trabajo, el pensamiento crítico, la creatividad, la acción de muchísimas generaciones de artistas que hoy hay en el país. Así que muchísimas gracias y que sigan disfrutando de la feria.